¿Buscas unas zapatillas que sean fiables, cómodas, versátiles para cada día y que no te cuesten un riñón? Pues yo te traigo aquí dos modelos muy interesantes. Por un lado tienes la Adidas Terrex Agravic Flow 3 y por el otro lado tenemos la Asics Gel Trabuco 13. Dos modelos bastante parecidos para un público similar pero con características diferentes. Quédate que vamos a ver una por una y luego las vamos a comparar. Muy bien, pues empezamos por la Adidas Terrex Agravic Flow 3. Un nombre muy largo, muy complicado para ser la tercera de una saga de zapatillas súper versátiles y súper polivalentes. Mirad, yo por ejemplo he tenido la Agravic Flow 1, ¿de acuerdo? Y por otro lado aún estoy utilizando la Agravic Flow 2. O sea que es una saga de zapatillas polivalentes que van muy bien para un público general. Estas salidas me las he comprado yo y me han costado 93 euros en internet. Las puedes encontrar por más dinero, por un poquito menos en algún sitio seguramente las puedes encontrar, pero no son unas zapatillas caras, son unas zapatillas de acceso para el público. Las puedes encontrar en muchísimos colores. Yo me las he cogido así porque son muy chulas, son llamativas y luego me hacen juego con una gorra que me compré. Entonces, también me he comprado los calcetines a juego. Todo para ir perfecto, para ir guapo a la montaña. Vale, pero las puedes encontrar, como te digo, las puedes encontrar en muchísimos colores, algunos más sufridos, otros menos, pero a mí me han encantado estas de color blanco. En cuanto a la amortiguación y la suela, ¿vale? Te voy a poner aquí la suela bien en detalle para que la puedas ver. Esta suela de aquí lleva el compuesto Light Strike 2, que se ve bastante blandita, como puedes ver es bastante blandita, pero aún así es firme, es una zapatilla que es firme. Y al ser tan firme, ¿ves? Cuesta de doblar y entonces al dar el paso devuelve bastante energía sin ser una zapatilla que lleve placa de carbono, porque no lleva placa de carbono. Es una zapatilla más generalista, más para un público intermedio, principiante. Es una zapatilla que le va a ir bien a muchísima gente. Esta zapatilla tiene una suela bastante ancha para darte estabilidad y tiene refuerzos por los dos lados para darte mucha más estabilidad. Siempre que lleves ajustada te va a proteger de torceduras de tobillo y de inestabilidad en la pisada. Eso sí, tienes que ir con cuidado cuando corres, pero si la llevas bien ajustada es una zapatilla que no dobla, no flexa, te va a aguantar muy bien y te va a estabilizar en la pisada. Como decíamos antes que te enseñaba, la suela lleva tacos de diferentes medidas. Aquí en el centro los lleva de 4 milímetros y aquí en el lateral los lleva de 5 milímetros. Esto es para mejorar mucho el agarre. Es una suela que va a agarrar en casi todas las situaciones. Menos quizá en un terreno muy técnico, ahí quizá va a pecar un poco. Pero para lo que sería un terreno compacto, un terreno húmedo, un terreno técnico pero no mucho, te va a aguantar perfectamente, te va a agarrar y no vas a tener ningún problema de adherencia con esta suela. Además, Continental siempre es una garantía de que es muy buena calidad. Todo el upper, como puedes ver aquí, todo el upper, al final es como un material plástico que tiene pinta de resistir muchísimo. Como ves, aún no las he probado, pero tiene pinta de ser muy resistente. Además, es muy transpirable. Es como una rejilla. Para que te hagas una idea, es como una rejilla de plástico que te aguanta todo y tiene sensación que esto va a durar bastante. Un dato que interesa mucho, ¿cuánto pesa esta zapatilla, no? Esta zapatilla, a pesar de lo que pueda parecer, es una zapatilla bastante ligera. No llega a 290 gramos. Esta es una talla 43. No llega a 290 gramos. Que para ser una zapatilla de trail está muy bien. Pensad que hace 5 o 6 años 290 gramos estaba reservado a la élite. Nosotros, los más intermedios, los más populares, teníamos zapatillas de 300, 300 y pico. Ahí, por ejemplo, teníamos las Akasha o la típica Salomon Ultra 3D. Es que había muchos modelos que pasaban sobradamente de los 300 gramos. Y ahora es raro la zapatilla que, aun siendo maximalista, pasa de 300 gramos. Esta en concreto está cerca de los 290 gramos. Y como te puedes fijar, puede ser que digas, es que 300 gramos ahora es pesado. Te va a devolver muchísima energía y fíjate, ¿vale? Esto va a hacer que te ayude mucho en la salida cuando despegues para correr. Te va a ayudar muchísimo a hacer la zancada más ligera y más ágil, con lo cual es una zapatilla que, aun siendo un poquito rígida, te va a devolver mucha energía y te va a facilitar la zancada muy bien. ¿Dónde brilla esta zapatilla? ¿En qué terrenos brilla esta zapatilla? Esta zapatilla, como te he dicho antes, va a triunfar en terrenos compactos, terrenos con roca, terrenos no muy técnicos sí, pero no muy técnicos,
no le va a importar tener algo de barro, tampoco le va a importar, va a agarrar en casi cualquier situación. Es una zapatilla que la puedes usar cada día para entrenar e incluso la puedes usar para competir. Es una zapatilla polivalente que te va a valer para todo. La distancia recomendada para esta zapatilla para hacer de una sola tirada diría que es para maratón. Por encima de maratón hay otras opciones y por debajo de maratón esta te puede valer para todo. Te puede valer para una salida de 10, te puede valer para una salida de 20, de 30, de 40. Esta zapatilla es súper versátil y te digo que la podrías usar para casi cualquier cosa. Luego te quería comentar una cosa que no suele salir en las reviews, pero aquí es muy importante que la sepas. A diferencia de la número 2, este collar es mucho más rígido y a mí, por ejemplo, me ha causado algún problema alguna vez. Estas zapatillas que estoy usando actualmente y deben de tener unos 800 kilómetros más o menos. ¿Ves? Tiene una suela que todavía se mantiene bastante bien. Diría que es bastante similar a la que tenemos aquí y el único problema que le diría yo que tenía esta zapatilla número 2 y que Adidas ha confirmado que lo ha arreglado es el collar. Este collar que tiene aquí la número 2 es bastante rígido y cuando tú tuerces el pie para un lado o para el otro suele clavarse en el tobillo, incluso me ha llegado a hacer alguna vez heridas. Entonces, la número 3, este collar es mucho más amable, ¿veis? Dobla mucho mejor, es más suave, más versátil y entonces previsiblemente, ya os lo diré con el tiempo, esta no te va a hacer ningún daño. Muy bien, pues pasamos a la siguiente. ASICS Gel Fuji Trabuco 13. Versión 13, o sea que quiere decir que ya va para tiempo. Yo recuerdo que tuve la número 2, la ASICS Gel Fuji Trabuco 2, y ya van por la 13. Esto no tiene nada que ver, y menos la 13 en comparación con la 12 y con la 11 no tiene nada que ver. Es un salto hacia adelante, es un salto con nuevas tecnologías. Es algo totalmente innovador. El otro día lo hablaba con un compañero que él decía, yo quiero correr con la 11, yo la 11 es la que mejor uso, la que mejor me va, la que mejor me viene. Digo, ya, pero la 11 no te la puedes comprar. Dice, pues voy a comprar la 12. ¿Sabes lo que pasa? Que yo le comenté, realmente de la 12 a la 13 es como si lo hubiera hecho otra marca diferente. No te puedes fiar. Hoy en día las marcas de un modelo al siguiente de la misma serie te puede cambiar radicalmente y no tiene nada que ver una con la otra. No te puedes fiar de que la 11, la 12 y la 13 son continuistas. Que sí, serán continuistas en alguna cosa, pero puede ser totalmente diferente. Entonces, en este caso, la 13 rompe los moldes con la 12. Hay gente que dice que es mejor, hay gente que dice que es peor, para gustos los colores. Y veis, en este caso, el color es precioso. Y esta sí que tengo que decir que no me la he comprado yo. Esta me la han regalado en un sorteo que hice en Radiomarca, en Ingrávidos, que a lo mejor muchos de los que me seguís lo conocéis, pues en Ingrávidos de Radiomarca hubo un sorteo por hacer la MIM de Peñagolosa, que tenéis el vídeo por aquí, y me tocó a mí. Entonces ya las he recibido y estoy súper contento. Son súper majos la gente de Ingrávidos, os recomiendo que los veáis porque son súper majos. Es una gente de verdad que lo hace muy bien, sobre todo el presentador que se llama como yo. Entonces estas las he recibido por el sorteo de ASICS que se hizo en abril, ¿de acuerdo? Aún así, las puedes encontrar entre 140 y 110 más o menos en diferentes webs, en diferentes tiendas las puedes encontrar. No es una cosa súper loca de dinero, más o menos es asequible. Yo creo que todo el mundo puede pagar entre 100 y 110 euros por unas zapatillas, eso no hay problema. Esta zapatilla os voy a poner aquí en imagen para que veáis mejor la suela. Esta zapatilla ofrece una suela revolucionaria, ¿de acuerdo? De la ASICS Grip. Súper buena. Y es una zapatilla muy equilibrada y a diferencia de lo que podría ser la Adidas, que hemos visto antes, la Adidas, esta quizá va más allá de la maratón. Luego lo vamos a ver en detalle. Pero es una zapatilla que podrías usar también para cada día, para salidas normales de entrenar cada día, incluso para carreras de larga distancia. Al igual que la Adidas tiene un drop de 8 milímetros. Yo soy partidario siempre de tener un drop más o menos alto. Lo he comentado ya en algunos vídeos. Un drop de 8 milímetros te garantiza que la cadena posterior de la pierna no se te va a sobrecargar. A medida que tú vas bajando el drop, vas haciendo el de 6, el de 4, se te va cargando la cadena posterior, aunque sean solo 2 milímetros, pero esos 2 milímetros, por cada vez que tienes que estirar los gemelos o los isquios o lo que sea, esos 2 milímetros se notan y hacen la diferencia. Te puede causar una lesión. Entonces vamos a ver en detalle esta ASICS, qué tal se porta. La horma es ligeramente más ancha que no la Adidas, ¿vale? Pero tampoco penséis que es súper ancha.
Actualmente yo creo que se está tendiendo a hacer las sombras un poco más estrechas para que el pie quede más embutido aquí dentro de la zapatilla y tenga más estabilidad. Si queréis una zapatilla ancha porque tenéis el pie muy ancho, necesitáis que los dedos se muevan, quizá no va a ser vuestra solución, pero dentro de la misma casa podéis encontrar otros modelos que sí que os lo van a proporcionar. Esta diferencia de la Adidas que hemos hecho antes, ¿veis? Esta no tiene un rocker tan pronunciado, pero sin ser tan pronunciado también te va a ayudar a despegar, porque tiene internamente una placa que te va a proteger de las piedras y esa propia placa te da un poquito de energía, te devuelve energía de la pisada. Así que no es una zapatilla que se vea muy dura, sino que flexa bien y tiene una devolución de energía muy potente. Igual que pasa con el resto de zapatillas, yo creo que es una moda que se está poniendo, diferente altura en diferentes tacos. La parte interior 4 milímetros, la parte exterior 5 milímetros. Es una suela ASICS Grip, que en este caso, como podéis ver, es entera pero con perforaciones. Es una suela que te va a funcionar muy bien, muy bien. Yo te diría que en terrenos técnicos y muy técnicos va a funcionar muy bien. Va a tener una adherencia espectacular. Eso sí, puede ser que la pagues con la durabilidad de la suela. Yo creo que esta tiene una durabilidad un poquito menor. Te va a durar bien, pero el taco es blandito y va a desgastarse antes que otros tipos de suelas que te podrías encontrar en el mercado. Ahora, eso sí, mientras esté el taco ahí, te va a ofrecer un agarre espectacular y sobre todo en zona técnica. En cuanto al peso es lo mismo de siempre, está rondando los 290 gramos aproximadamente, dependiendo de la talla evidentemente. Es una zapatilla que se siente muy ligera. Como os he dicho muchas veces, 300 gramos una zapatilla no es nada. Estamos que las zapatillas de competición pesan 190, 200 gramos, 210 gramos. Son súper ligeras, pero siempre es a base de quitar la amortiguación, porque es para gente más élite, gente más pro, gente que está, en vez de como tú y yo que podemos estar 5 horas en la montaña en una maratón, pues gente que está 3 horas o menos. Entonces, claro, es diferente, la pisada es muy diferente. Lo que tú necesitas es amortiguación, no necesitas esa ligereza para ir mucho más rápido, no pasa nada. Con 300 gramos yo creo que actualmente es lo ideal para que puedas funcionar perfectamente. ¿Para dónde está pensada esta zapatilla? Esta zapatilla está pensada, como siempre, terrenos secos funcionarán casi todas, ¿vale? Casi todo va a funcionar en terreno seco, pero estas zapatillas están pensadas para terreno algo resbaladizo, técnico, roca, compacto, para casi cualquier sitio, menos te diría quizá para un barro muy profundo, una zona norte de España, una zona de Inglaterra donde hay mucho barro, ahí tendrías otras opciones, incluso hay zapatillas con 7 milímetros de taco, con mucho más taco del que tenemos aquí, pero que sea roca, roca seca, algo de roca húmeda, terrenos rotos, terrenos técnicos, no vas a tener ningún problema, te va a funcionar perfecto. ¿Y cuál sería la distancia para esta zapatilla? Pues como te he dicho al principio, esta zapatilla te puede ir para un día a día, lo que tú quieras, un día a día, desde 5, 10, 15, 20, hasta incluso yo me atrevería a meterla en algo más de maratón incluso, ¿eh? Yo la metería en un Gran Trail, en un ultra, si eres una persona que no pesa mucho, si estás en 75 kilos o por debajo, yo incluso me atrevería a meterla en un ultra. Si estás por encima, pues tienes otras opciones como la Max 4, que esa te va a proteger más que no la Trabuco 13, para hacer una larga distancia. Pero si estás por debajo de 75 kilos, yo te diría que sin ningún problema la puedes meter en algo más grande que una maratón. ¿De acuerdo? No vas a tener ningún problema. Y ahora vamos a hacer una comparativa de las dos a la vez. ¿De acuerdo? Vamos a ver un poco las diferencias. Sí que es verdad que si apreciáis, esta es un poquito más pequeña que esta en cuanto a la talla, porque esta las he elegido yo y estas como han sido un regalo, más o menos la talla ha venido bien, pero esta es un pelín más pequeña. Eso no importa, encajan bien. Contad siempre que las zapatillas de trail deberíais de tenerlas un puntito más grande de lo que realmente necesitéis. Yo tengo un 42 y esta es un 42 2 tercios y esta es un 43 1 tercio. Las dos van a funcionar bien. Siempre hay que dejar un poquito por delante que te sobre para que no te quedes sin uñas. Muy bien, vamos a dar datos, ¿de acuerdo? Para compararlas una con la otra. Peso de esta, algo menos de 290 gramos, 280, 270 y largos gramos, ¿de acuerdo? Peso de esta, 288, 290, ahí está la cosa. Si tú las coges las dos a la vez, te aseguro que no notas la diferencia entre una y la otra. Pesan exactamente igual. La sensación que te da es la misma. Amortiguación 34, 26 con un drop de 8. ¿Vale?
34, 26 con un drop de 8. Exactamente igual las dos. Las dos tienen el mismo drop, las dos tienen la misma amortiguación. Evidentemente cambia el tipo de suela. Esta suela Continental y esta suela la ASICS Grip. Son cada uno patentados por su marca. Continental, fabricante de neumáticos súper reconocido, y ASICS Grip es propia de ASICS, que es una suela espectacular, muy buena. En cuanto a los tacos, muy parecido. Quizá esta tenga un poquito más de taco, esta tiene algún milímetro menos de taco, pero son muy parecidas. 4 en el centro, 5 en el lateral, casi 4 y casi 5 en el lateral. Son prácticamente iguales, solo que este taco es una forma más compacta, es una forma más homogénea. Sin embargo, aquí tendrías como líneas de desnivel, ¿vale? El taco este sería diferente y yo creo que esto lo que le da es esa versatilidad a doblarse, a agarrarse un poco más. Por eso, esta agarra un poco más en terrenos técnicos que no esta que prefiere terrenos no tan técnicos. Yo creo que esta versatilidad del taco al tener estas montañitas, como podéis ver, y dibujitos, hace que se agarre mejor en un terreno técnico. En cuanto a la parte de arriba de la zapatilla, la Adidas es bastante más transpirable que no la ASICS, porque tiene esta rejilla que es como si fuera una rejilla antimosquito, ¿sabéis? Mira, suena a plástico, pero es muy transpirable. Se puede ver a través de ella la tela que lleva debajo. Y yo creo que está hecha así para transpirar mucho porque lo que lleva debajo es un calcetín bastante fino, con lo cual muy transpirable. Y tiene sensación de que esto va a durar, que esto es duro. Esto no te lo vas a cargar con una rama así que esté baja ni nada. Esto va a durar mucho. Por otro lado, la ASICS se le ve como el upper más gordito, se le ve como más mullido, pero tiene una pinta que esto se va a romper relativamente sencillo con lo típico que te enganchas una rama, que te enganchas con algo, un palo o lo que sea. Pues tiene pinta que esto se va a romper relativamente fácil. No lo sé, os lo diré cuando hayan pasado ciertos kilómetros, pero sí que he estado mirando por ahí y dicen que este upper se rompe bastante fácil. Es un upper que es como más tradicional, como el que te encontrabas hace muchos años en las zapatillas. Sin embargo, el de la Adidas es muy diferente, es más plástico, parece otra cosa. En cuanto a la protección de las suelas, pues las dos igual, cada una a su estilo. Como siempre os he dicho, las zapatillas de trail, aparte de llevar tacos, llevan una placa protectora y si no te lo crees, te vas con unas zapatillas de asfalto a correr a la montaña y verás que todas las rocas las vas a notar, le vas a poder poner nombre a todas las piedras. Entonces, las dos llevan una placa por debajo de plástico sin ser carbono ni mucho menos, no pretenden ser una zapatilla de carbono porque para eso tienes las Adidas Speed o las Speed Ultra o por otro lado tendrías las Fuji Speed. Si tú quisieras placa de carbono, hay otros modelos que las van a tener. No te pienses que la placa que llevan tiene una funcionalidad de darte una reactividad muy explosiva. Tienen la funcionalidad de evitar que te claves las rocas en los pies y es muy importante. Eso sí, como se dice aquí, de rebote tienes un poquito de reactividad extra, ¿vale? Porque quieras que no, nunca es lo mismo reaccionar contra una placa de plástico o reaccionar contra nada. O sea, esto tiene un poquito más de reactividad, pero sin ser placa de carbono ni mucho menos. En cuanto al terreno ideal para cada una de ellas, como ya os he contado antes en la parte de la review, esta zapatilla sería terreno compacto, terreno con roca, terreno en el que esté un poco mojado. Te va a funcionar prácticamente en el 90%, 95% de los terrenos. Eso sí, quizá cuando le exijas algo más técnico, algo más específico, ahí va a flaquear un poco. También vas a poder pasar, ¿eh? No pienses que porque vayas a hacer una carrera que tiene un punto muy concreto, que es muy técnico, necesitas otra zapatilla. Con esta vas a poder pasar, pero digamos que no va a ser su fuerte. Al contrario, la ASICS te puede hacer todo lo que te ha hecho antes la Adidas, ¿vale? Pero también te va a dar un puntito de agarre extra en las zonas que son muy técnicas. Y esto viene dado por estos tacos que tienen esta forma como si fueran montañitas y unos dibujos. Esto te va a agarrar muchísimo. Eso sí, un agarre extra es un desgaste extra. Esto es como en la Fórmula 1, cuanto más blando es el neumático, mejor agarra, pero antes se gasta. ¿Cuál sería el corredor ideal para cada una de estas dos zapatillas? Pues son perfiles bastante parecidos los dos, ¿eh? Esto sería un corredor que quiere una zapatilla para cada día, para salir, para entrenar e incluso para competir, para hacer carreras, pero evidentemente no para ganarlas. Si tú necesitas de esta marca una zapatilla para ganar una carrera, no es este modelo. Es una zapatilla que para el gran grueso de todos los corredores va a ser perfecta, súper versátil y prácticamente va a ser imposible encontrar a nadie que le venga mal. Eso sí, lo que pasa es que talla bastante estrecho. Cuando te la pones se nota una zapatilla que queda compacta, que queda pegada al pie,
que no te da esa libertad para moverte. Te queda bastante enganchada al pie, entonces si esa sensación no es la que te gusta a ti, tendrías que buscar quizá una que sea o bien un poquito más grande, porque talla bastante, lo que llaman ahora el true size, talla bastante correcto. O sea, si tú tienes un 42 como es en mi caso, esta 42 y 2 tercios, talla bastante justa, ¿de acuerdo? Deberías de cogerte a lo mejor un poquito más de lo que tú normalmente te coges. Si tú normalmente te coges un 43, repitiendo el ejemplo, pues un poquito más, quizá te iría bien, pero a mí me gusta que quede compacta, que quede ajustada. Por otro lado, esta zapatilla pues sería para un corredor similar. Podrían salir dos personas prácticamente iguales. De hecho, yo voy a correr con las dos en las mismas situaciones, las voy a usar por igual, no va a haber distinción, no va a haber preferencia. Pero esto es un corredor que va un poquito más allá, es un corredor que tiene una parte más técnica, que quizá busca un poquito más de estabilidad, que busca un poquito más de comodidad. Porque quieras que no, la Adidas también es bastante firme, esta quizás es un pelín más blandita, pero yo sería para un corredor que buscara un terreno un poquito más roto, un terreno un poquito más técnico, ¿de acuerdo? En cuanto a las características físicas del corredor, es muy sencillo. Siempre digo que la frontera de los kilos para una persona, para un chico en este caso, estarían sobre los 75 kilos. Y de ahí para abajo te irían perfectas para cualquier distancia. Por encima de 75 kilos, pues yo la alargaría como mucho hasta maratón. Y esta la alargaría como mucho hasta maratón o quizá un poco más. Le diría un poquito más de maratón. Si yo pesara más de 80-85 kilos, no la usaría nunca en una carrera de 100 kilómetros. Para eso tienes el modelo Max 4 de ASICS, que también te va a dar unas características parecidas, pero te va a dar ese extra que te va a ir bien. Ahora, peses lo que peses, yo creo que hasta maratón estás más que cubierto con estas zapatillas. Entonces, ¿cuál de las dos creéis que puede ser más ágil? Pues como os he dicho antes, esta tiene un rocker, ¿veis? Esta le cuesta un poco más. Esta tiene un rocker que va a ser una zapatilla un poquito más ágil que no esta. Si tú buscas un plus de agilidad, la Adidas. Si buscas un plus de estabilidad y un plus de comodidad, la ASICS puede ser tu zapatilla. Vale, vamos a hacer los pros y los contras de las zapatillas, ¿de acuerdo? Una por una. Empecemos por los pros. Los pros, es una zapatilla cómoda, es una zapatilla reactiva, es una zapatilla que tiene pinta que va a durar muchísimo. Es una zapatilla que, como os he dicho antes, por la número 1 que tengo aquí, que la podéis ver, está en perfectas condiciones después de años. O la número 2, que son las que uso actualmente, veis cómo están enteras después de casi 1000 kilómetros. Adidas te hace una zapatilla que te va a durar muchísimo. Luego tiene una tracción espectacular con la suela Continental. Tiene una tracción que te va a agarrar en casi cualquier situación. No vas a tener que cambiar de zapatillas para casi ninguna situación. Te va a ir perfecta. Y luego si te gusta que te quede apretadita en el pie, que te quede bien fuerte y sujeta, es tu zapatilla. Por otro lado tienes la ASICS, que es un rival directo del mismo público que tiene esta zapatilla. Las dos son muy parecidas en cuanto al público al que van dirigidos. Esta zapatilla es referente en cuanto a la calidad, en cuanto a los acabados, es una zapatilla muy bien acabada. La suela ASICS Grip Pro va a ser espectacular, te va a agarrar en toda situación, incluso en terrenos técnicos como te he venido diciendo durante toda la review, te va a agarrar muchísimo. No vas a tener ningún problema con esta zapatilla, excepto quizá un desgaste un poco más prematuro que no tendría la Adidas. Y luego que a pesar que son un pelín de nada más pesadas que la Adidas, se notan ligeras. Pero prácticamente te diría que no hay diferencia. Tú las coges las dos y las dos son zapatillas ligeras. No te dejes engañar, son zapatillas muy ligeras. Ahora vamos a ver los contras que podríamos encontrar, si es que encontramos alguno. No es que yo sea súper positivo, pero si encontramos algún contra, vamos a encontrarlo aquí. Quizás esa reactividad de la que hablamos, quizá esa agilidad a la hora de despegar, lo que te va a provocar es que vas a notarla un poquito más dura de lo que te gustaría. Pero sí que es verdad que a medida que vayas usándola, al principio la vas a notar dura, pero luego se va a ablandar. Va a ser una zapatilla que se va a ablandar un poquito, pero ese punto de dureza lo vas a notar. Y es que al final la dureza te va a dar también esa reactividad. Ese puntito de reactividad que tiene en comparación con la ASICS, lo vas a perder un poquito en la parte de comodidad, porque va a ser más dura. Por otro lado, es lo que hablábamos. Si te gusta que quede sujeta al pie y un tallaje bastante ajustado, pues entonces para ti no es un contra. Pero sí que es verdad que la gente prefiere, depende cómo, que te quede un tallaje un poquito más ancho, que el pie quede un poco más suelto dentro de la zapatilla.
Aunque yo soy partidario de llevarla bien apretada, que te quede encajada y que el pie no se mueva para nada. Si el pie no se mueve para nada, te va a salvar de más de una torcedura de tobillo. Vamos con los contras de la ASICS. Está claro que lo que veníamos diciendo es que este material es blandito, es súper agradable al tacto, lleva protecciones de goma por aquí. No sé si podéis apreciarla, lleva protecciones de goma, pero esto tiene pinta que va a durar poco. Y es que la durabilidad es uno de los problemas que va a tener la ASICS, tanto con el upper, con la tela, como con la suela. La suela tiene pinta que no va a durar tantos kilómetros como va a durar la Adidas. Pero en contra se nota más ágil, se nota más blandita y por otro lado agarra mucho mejor en ciertas situaciones límite que no la Adidas. Bueno, espero que te haya gustado esta review así casera de las dos zapatillas, pero es que es raro que yo me encuentre en la situación de tener dos zapatillas nuevas que usar. Las he mantenido sin usar solo para hacer la review y ahora me las voy a llevar a todos sitios y cuando tenga más o menos unos 200 kilómetros vamos a volver a vernos y vamos a ver qué tal han ido las sensaciones con 200 kilómetros. Yo tengo muy buenas esperanzas en las dos. Esta porque ya conozco la 1 y la 2 como os he dicho antes. La 1 y la 2 ya las he usado y me han ido muy bien. Estas las uso para caminar, las tengo ya gastadas. Como podéis ver, están totalmente lisas. Y estas todavía las tengo en uso. Le queda poco por eso, ¿eh? Las tengo en uso y fijaros, están perfectas. Entonces, es muy raro que se me da a mí la situación de tener dos zapatillas. Pero bueno, vamos a ver qué tal van. Espero que te haya gustado. Le des un like. Y quédate porque vamos a hacer una review dentro de 200 kilómetros aproximadamente de cada una de ellas y te voy a dar exactamente las sensaciones, las voy a sacar por todos lados, las voy a meter en cualquier tipo de problema, a ver cómo reaccionan y a ver cuál te gusta más. Venga, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, chao, chao.